La crisis de Tolstoy. Cuando Tolstoy cumple 50 años, él está terminando Ana Karenina. Y ya al final la remata, lo que quería era terminarla. Porque le viene una gran crisis que él se da cuenta que se va a morir, que todos nos vamos a morir. Aunque él era un hombre sumamente sano, él a los 50 años prácticamente no sabía lo que era estar enfermo. Si acaso le faltarían un par de muelas y habrá tenido algún pequeño detalle de reuma o algo así. Pero él era un hombre fuerte y sano. Y le da esa crisis que se va a morir. Pero le repito, no es que era fuerte y sano, era fuerte, sano, millonario, famoso, con una excelente familia. Él tuvo 13 hijos con esta señora Sofía, de los cuales sobrevivieron 8. 8 llegaron a la edad adulta. Pero él se da cuenta de eso y entra en una cosa de introspección que primero busca la verdad, busca la respuesta en la religión. Y aprende griego y hebreo, porque él decía que para leer los evangelios y leer las escrituras y para entender la filosofía en sus orígenes había que saber griego. Él era tan intenso, una persona tan intensa, que leerse toda su obra es difícil, de tanto que escribió. Pero él decía que el que no había estudiado griego no era capaz de tener ninguna instrucción, o sea, una cosa disparatada. Pero él se mete en ese mundo, la religión y las cosas. Después se mete con los filósofos y se lee a todos los filósofos, desde Confucio y esa época, Buda, etcétera, y los Vedas hindúes, hasta los filósofos de su época, Nietzsche, Kant y Schopenhauer, y todos los filósofos que habían habido hasta la época que él vivió, él se los lee. Dice Stefan Zweig, en la biografía que hace de él, que demasiado para poderlo asimilar en tan poco tiempo. Entonces pasa varios años en ese estudio y tampoco consigue la verdad ahí. Pero al final él dice, bueno, pero los campesinos, la naturaleza, esa gente cuando se va a morir no tiene esa angustia que tenemos los otros y se van a un rinconcito y se mueren ahí tranquilos. Entonces se empieza a relacionar con los campesinos. Pero él le impresionó, aparte de que siempre ha sido una persona sensible, le impresionó muchísimo el sermón de la montaña y eso de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como tú mismo. Y él dice que Jesús es uno de los más grandes hombres de la humanidad, pero junto con Buda, junto con Platón, junto con Sócrates, junto con muchos filósofos y mucha gente que se dedicó y dio ese mensaje de amor. Él dice que el amor a Dios sobre todas las cosas es el amor a la perfección y el amor al prójimo, que es la otra gran verdad que él entonces predica. Él escribe su primer libro después de que entra esa crisis que se llama Confesión. Él en Confesión dice varias cosas. Una que a mí me llamó muchísimo la atención, que él dice que solamente él ha sido feliz cuando ha creído en Dios. Él había creído en Dios y dejado de creer muchísimas veces en su vida, pero él ahí reflexiona que él solamente ha sido realmente feliz y auténtico cuando creía en Dios. Y la otra, que él se hace 6 preguntas que están en ese libro, en los capítulos 5 y 6, que son cruciales, que era la crisis que él estaba viviendo. Él dice, ¿por qué vivir? ¿Cuál es la causa de mi vida y la de los demás? ¿Qué finalidad tiene mi existencia y la de los demás? ¿Qué significa? Fíjense esto qué interesante. ¿Qué significa la división entre el bien y el mal que yo siento dentro de mí? Todos nosotros nos damos cuenta cuando hacemos algo malo y cuando hacemos algo bueno. Y eso tiene que tener un significado, o sea, que nos inclina a hacer lo bueno porque cuando hacemos lo malo por lo general no nos sentimos tan bien. Y después, las otras 2 preguntas son, ¿cómo puedo vivir? Y la última, que es como un grito desesperado, ¿qué es la muerte? ¿Cómo puedo salvarme? Y él está en esa búsqueda permanente, se entrevista con gente, con los papas, con los obispos, con religiosos, con la gente pensante, y él está en esa búsqueda, pero al final se lanza por esa vida sencilla y humilde. Y él se dedica a convivir en la medida de lo posible con los campesinos de su finca y sus alrededores, y se convierte en una persona que todo el mundo amaba y admiraba, porque pasaba el día trabajando y haciendo lo mismo que hacían los campesinos, pero eso sí, después se iba para su casa y comía como después le recriminan los muchachos, según Stefan Zweig, comía en vajilla de plata. Después él escribe otro libro que es muy importante, que es el reino de Dios está dentro de vosotros. Es una frase que está en el Evangelio de San Lucas, el reino de Dios está dentro de ti, el reino de Dios está dentro de vosotros. Que ahí es que él plantea su teoría de la no violencia, que es la que le influye grandemente a Gandhi y a Martin Luther King en sus movimientos pacifistas, de que hay que resistir el mal, pero sin violencia. Entonces después escribe muchas novelas cortas, todas con un significado. Ya todas las novelas tenían un mensaje de las que él escribe. Podemos mencionar El padre Sergio, Sonata Kreuzer, El Resurrección, La muerte de Iván Ilich
no era un poeta inventivo, sino que él penetraba en todas las cosas reales y se metía en el pensamiento de los hombres. Una cosa que en inglés llaman stream of consciousness o en castellano corriente de conciencia. Que él se metía en la mente de los personajes que escribía y trataba de sentir lo que podía estar sintiendo una persona en ese estado. En La muerte de Iván Ilich, uno se la lee y se asombra de todo cómo él describe lo que va sintiendo ese hombre Iván Ilich que se enferma y va decayendo y decayendo hasta que se muere. Él después ya en 1901 lo excomulgan de la Iglesia Ortodoxa. Él, aunque era un seguidor de las doctrinas cristianas, no está de acuerdo ni con los dogmas ni con el clero. Entonces, al final lo terminan excomulgando el año de 1901. Y en 1902 él escribe una carta al zar Nicolás II, en la que lo trata de hermano, le dice queridísimo hermano, pero después le critica todo el gobierno y sus injusticias y cómo mete a la gente presa, cómo las matan, cómo las mandan a Siberia y que su gobierno es una autocracia que lo que hace es beneficiarse de los ricos y los pobres no. Una crítica muy fuerte que le dicen al zar, mira, metemos a este hombre preso, y el zar le dice, no, a Tolstoy no lo podemos tocar. Sabía que tocaban a Tolstoy y ahí sí se armaba la revolución. Y ya en 1908 un hindú le escribe pidiéndole consejo de cómo podía hacer la India para independizarse de los ingleses. Este hindú se llamaba Tarak Nath Das y Tolstoy le contesta una carta bien larga que se llama Carta a un hindú, en el que le dice que el amor es la única manera de rescatar a la humanidad de todos los males que la aquejan. La resistencia pasiva, la no violencia, es la única arma que tienen los oprimidos para luchar contra la opresión. Esa carta fue escrita en 1908 y Gandhi la lee, que estaba en Sudáfrica, y le escribe a Tolstoy y le pide permiso para poner la carta en su periódico que se llamaba Indian Opinion. Tolstoy, por supuesto, le dice que sí y se publica. Y ellos tienen un pequeño intercambio de cartas entre Gandhi y Tolstoy. Tan es así que Gandhi en 1910, en junio, él funda una granja en Sudáfrica donde enseñaba esos principios de no violencia y la llama la granja Tolstoy. Eso fue pocos meses antes de que falleciera Tolstoy, ya que Tolstoy fallece en noviembre de ese año. Pero así él va llegando a esa edad de 82 años, él se trata de escapar de su casa 3 veces. La primera en 1884, justo cuando la esposa estaba a punto de dar a luz a la hija menor, a Alexandra, Sacha. Y él se escapa y él no está presente en el parto, pero regresa. 13 años después lo vuelve a intentar y le escribe una carta a la esposa, pero nunca se la entrega. Y al final también se regresa y no se termina escapando. Pero ya en el año de 1910 hace el último intento y ahí sí se escapa. Ahí logra escaparse y tener esa muerte feliz, entre comillas, que él aspiraba, esa muerte que le da sentido a su vida, ya que muere entre gente humilde y en un sitio humilde. En la próxima parte le vamos a hablar de la huida hacia Dios. ¿Qué es esa huida de Tolstoy? Que se sube en un tren y llega a Dios.